Bueno, vamos a hacer un vídeo sobre variables aleatorias continuas, ¿no? Estas variables la verdad es que nos dan mucho juego, puede ser que tengamos suerte y nos aparezca alguna en un problema de oposición, y la verdad es que son problemas que no son muy complicados. Bueno, hemos dicho que vamos a poner el título en primer lugar, ¿no? Vamos a trabajar con unas variables muy especiales, ¿vale? Que se llaman variables aleatorias continuas. Imaginemos que tenemos una variable x que nos indica la longitud de unas determinadas piezas, y esa variable x tiene asociada una función de densidad a la que, por ejemplo, vamos a denotar como f. Imaginemos que esa función de densidad es una función a trozos que cumple lo siguiente: es la función kx, si la x está comprendida entre 0 y 2, e imaginemos que es 0 en el resto. ¿Eso qué es lo que significa? Bueno, pues lo que significa es que si nosotros hacemos una pequeña línea y representamos la función, ¿vale? Entre 0 y 2, la función de densidad vale k por x, y en el resto, tanto por encima del 2 como por debajo del 2, la función de densidad vale 0. Lo que nos quiere decir es que todas las piezas realmente están entre 0 y 2. La longitud de todas las piezas está comprendida entre 0 y 2. La función de densidad siempre, el intervalo donde está perfectamente definida, es el intervalo donde realmente nosotros tenemos probabilidad. Es decir, no hay piezas que midan ni más de 2 ni menos de 0 metros. Es fundamental que la función de densidad, que es la que nos va a aportar el hecho de que nosotros podamos calcular perfectamente probabilidades, sea siempre una función que sea positiva, ¿no? Las probabilidades sabemos perfectamente que no pueden ser negativas, la probabilidad de un determinado suceso, por tanto es fundamental que la función de densidad sea siempre positiva en el dominio donde realmente esté, donde realmente exista, ¿no? Ya veremos que realmente va a ser la función fundamental, va a ser la que nos va a permitir, ¿vale?, el cálculo de cualquier probabilidad. Imaginemos que en primer lugar nos piden que calculemos la probabilidad de que una pieza mida menos de 1 metro. Bueno, pues nosotros siempre nos vamos a apoyar para calcular las probabilidades en la función de densidad y simplemente haremos la integral definida desde menos infinito hasta 1, y aquí pondremos simplemente la función de densidad. Bueno, esta integral es que nos queda muy complicada, simplemente pondremos la integral como desde menos infinito hasta 0, no, la función de densidad vale 0, pues empezamos directamente en 0, ponemos de 0 a 1 y ponemos nuestra función de densidad, que sería k por x. Ahora simplemente lo que hacemos es integrar y evaluar, es decir, la integral de k por x sabemos que es kx2 partida de 2, y ahora esto lo evaluamos entre 0 y 1. Esto nos va a quedar, cuando primero le demos el valor 1, nos quedaría k multiplicado por 1 al cuadrado dividido entre 2, menos, cuando le demos el valor 0, nos va a quedar k por 0 al cuadrado dividido entre 2. Y esto pues al final nos va a quedar, si no me equivoco, 1/2 de k. Bueno, no hemos podido calcular realmente la probabilidad porque no sabemos lo que vale la k. Lo primero que deberíamos de haber hecho, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, he empezado con esta probabilidad para que veamos realmente cómo vamos a calcular probabilidades, pero lo primero que deberíamos de hacer es calcular la k. No sabemos que la probabilidad de que la x esté comprendida entre menos infinito y más infinito, sabemos que 1. Por tanto, ¿vale?, sabemos que seguro que la longitud de las piezas tienen que medir entre menos infinito y más infinito. Por tanto, aprovechándonos de lo que acabamos de decir, es decir, la probabilidad de que la x esté comprendida desde menos infinito hasta más infinito, sabemos que realmente es la integral desde menos infinito hasta más infinito de nuestra función de densidad. Y sabemos que eso tiene que ser igual a 1. Con lo cual, ¿vale?, pondríamos que la integral desde 0 a 2, porque realmente la función está definida de 0 a 2, de k multiplicado por x, eso tiene que ser igual a 1. Si desarrollamos esa integral y evaluamos, nos va a quedar kx2 partido 2, esto habrá que evaluarlo entre 0 y 2, e igualaremos a 1. Cuando le demos el valor 2, pues nos va a quedar 2 al cuadrado partido 2 multiplicado por k, menos cuando le demos el valor 0, pues nos va a quedar 0. Y cuando esto lo igualemos a 1, pues de aquí al final nos va a quedar que 2k es igual a 1, y por tanto que la k es igual a 1/2. Una vez que hemos ya calculado acá, ya podemos escribir perfectamente nuestra función de densidad, que sería, como la k es 1/2 de x, si la x está comprendida entre 0 y 2, y 0 en el resto. Ahora ya sí que, a partir de ahora, podemos calcular cualquier probabilidad que nos pregunten. Por ejemplo, si nos preguntan qué probabilidad tengo de que la x sea mayor que 1,5, mayor que 1,5 significa desde el 1,5 hasta el infinito de nuestra función de densidad. Como realmente a partir del 2 no tenemos probabilidad, pues pondríamos simplemente desde 1,5 hasta 2, y aquí pondríamos nuestra función de densidad, que sería simplemente 1/2 de x. Integramos, evaluamos y ya tendremos calculado nuestra probabilidad. La integral de 1/2 de x sería 1/2 de x2 partida de 2. Esto habría que evaluarlo entre 1,5 y 2. Y nada, pues primero a la x le damos el valor grande, que sería el 2, menos, luego a la x le damos el valor pequeño, que sería la x, el 1,5. Y ya pues simplemente operando, pues obtendremos nuestro resultado.
Bueno, otra cosa que es muy interesante es el cálculo de la función de distribución, que lo vamos a hacer en los siguientes minutos. La función de distribución es una función para mí muy útil, ya que nos permite calcular cualquier probabilidad de forma muy rápido. Por ejemplo, si nos preguntaran la probabilidad de que la x fuese menor o igual que 1, ¿vale? Simplemente nosotros lo que hacemos es calcular f de 1. F de 1 significa la probabilidad de que la x esté por debajo del 1. Es decir, la función de distribución es la función que acumula probabilidades. Por ejemplo, si en algún momento calculamos f de 1,5, eso significa qué probabilidad tengo de que la pieza mida 1,5 menos 1,5. Bueno, recuerdo que en las variables continuas el igual no es muy importante, no hay ninguna pieza que mida exactamente 1,5, los puntos tienen probabilidad 0 y por tanto aquí da lo mismo poner menor o igual que menor. Evidentemente no ocurre lo mismo en las variables discretas. Bueno, pues nuestro objetivo ahora es intentar calcular esta función de distribución de manera que cualquier probabilidad que nos pregunten la hagamos de forma muchísimo más rápida. Para calcular la función de distribución vamos a representar de nuevo nuestra función de densidad. Si aquí colocamos un 0 y aquí colocamos un 2, sabemos que toda la probabilidad está comprendida entre 0 y 2, que sería un medio de x, y aquí 0 y aquí tenemos un 0. ¿Vale? Nuestra función de distribución, como hemos dicho antes, es la función que acumula probabilidades. Y para mí va a tener tres trozos muy importantes. El primero, cuando esté por debajo del 0. El segundo, cuando esté en un punto intermedio entre 0 y 2. Y el último, cuando esté en un punto por encima del 2. Es decir, nosotros vamos a tomar tres puntos distintos, en un punto de x que estemos por debajo del 0, en un punto de x que estemos entre 0 y 2 y en un punto de x que estemos por encima del 2. Y empezamos. Por ejemplo, si empezamos trabajando por debajo del 0, es decir, si la x es menor que 0, sabemos que de ahí para abajo, ¿vale?, no tenemos absolutamente nada de probabilidad, por tanto la probabilidad sería 0. Bueno, cuando estemos entre 0 y 2 será realmente nuestro caso complicado, porque de ahí para abajo sí que tenemos gran parte de probabilidad, es decir, tendríamos toda esta probabilidad que tenemos aquí. Y el caso que también es bastante sencillo es cuando estemos por encima del 2. Cuando estemos por encima del 2, para cualquier punto que estemos por encima del 2, de ahí para abajo, tocaremos toda la probabilidad, la cogeremos entera y por tanto sería 1. Por tanto, nuestro caso complicado es este, es cuando estemos entre 0 y 2. Bueno, cuando estemos entre 0 y 2, realmente para calcular ahí la función de distribución, ¿vale? Si cogemos un punto x comprendido entre 0 y 2, pues la probabilidad que queremos es toda la probabilidad que está desde x hacia abajo, es decir, desde 0 hasta x. Por tanto, para calcular, ¿vale?, este trocito de la función de distribución, simplemente pondremos desde 0 hasta x y aquí pondremos nuestra función de densidad, que sería un medio de x. Bueno, ahora esto nos quedaría muy fácil, sería un medio de x2 partido de 2, y esto ahora hay que evaluarlo simplemente entre 0 y x. Cuando le demos el valor x lo vamos a dejar exactamente igual que está, un medio de x2 partido de 2, menos, cuando le demos el valor 0, pues nos quedaría así. Y por tanto, pues nuestra función de distribución se nos quedaría como, si queremos poner perfectamente, un cuarto de x2, es decir, el 2 lo multiplicamos por el 2, los dos denominadores, y nos quedaría un cuarto de x cuadrado. Bueno, ahora, una vez que está hecha la función de distribución, cualquier probabilidad que calculemos va a ser muy sencilla. Por ejemplo, si queremos calcular la probabilidad de que la x sea menor o igual que 1, como hemos dicho antes, en vez de hacer una integral, simplemente calculamos f de 1. F de 1 sería un cuarto de 1 al cuadrado, que al final nos va a quedar directamente un cuarto, o lo que es lo mismo, una probabilidad del 25%. Pero es que si, por ejemplo, nos preguntaran la probabilidad de que la x fuese mayor que 1, pues simplemente haríamos 1 menos la probabilidad de que la x sea menor o igual que 1, o lo que es lo mismo, 1 menos f de 1, que sería simplemente 1 menos un cuarto. Y si, por ejemplo, nos preguntaran la probabilidad de que la x esté comprendida entre 0,5 y 1,5, pues simplemente calcularemos la probabilidad de estar por debajo del 1,5 y a esta probabilidad le restaremos la probabilidad de estar por debajo del 0,5. Es decir, si yo quiero si quiero las piezas que miden entre 1,5 y 0,5, pues veo las que están por debajo de 1,5 y le excluyo o le resto las que están por debajo de 0,5. Es decir, simplemente calcularíamos f de 1,5 menos f de 0,5. Por tanto, cualquier probabilidad ayudado en la función de distribución es muchísimo más sencilla. Bueno, una vez visto la función de distribución, pues vamos a ver algunas cosas más que son muy interesantes, como por ejemplo puede ser la esperanza o la varianza de esta variable continua. Para calcular la esperanza de una variable continua, simplemente lo que haremos es hacer la integral desde menos infinito hasta más infinito de x multiplicado por la función de densidad. En nuestro caso, con el que nosotros estamos trabajando, pues sería la integral, como la función está definida solamente de 0 a 2, pondríamos de 0 a 2 y pondríamos x por nuestra función de densidad, que sería un medio de x. Bueno, hacemos la integral, esto sería un medio, la integral de x2, porque x por x no da x2, sería x3 partido de 3, y esto simplemente lo evaluamos entre 0 y 2. Primero le damos el valor 2, y esto nos va a quedar un medio de 2 al cubo partido de 3, menos, luego le doy el valor 0, y me va a quedar un medio de 0 al cubo partido de 3. Y si no me equivoco, pues esto nos quedaría
2 al cubo serían 8, nos van a quedar 8 sextos, que simplificados son 4 tercios. Bueno, pues la esperanza o la media de esta variable continua son 4 tercios. Si nos pidiesen la varianza de la variable x, para calcular la varianza, recuerdo que la varianza se calculaba haciendo la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. Bueno, hay algún otro procedimiento, pero para mí este es el más sencillo. ¿Cómo calculamos la esperanza de x cuadrado? Pues simplemente lo que hacemos la integral desde menos infinito hasta más infinito de x cuadrado multiplicado por la función de densidad. Es decir, simplemente haremos la integral del 0 a 2 de x cuadrado por la función de densidad, que es 1 medio de x diferencial de x. Bueno, de esta manera calcularemos la esperanza de x cuadrado y una vez que tengamos calculada la esperanza de x cuadrado, le restamos la esperanza de x, que ya la habíamos calculado previamente, que era 4 tercios, elevado al cuadrado. Bueno, esto se deja como ejercicio al que esté viendo este vídeo y bueno, perfectamente lo puede terminar. En definitiva, para calcular la esperanza de cualquier función que dependa de x, ¿vale? Simplemente lo que haremos es hacer la integral desde menos infinito hasta más infinito de g de x multiplicado por la función de densidad. Y de esa forma podemos calcular, ¿vale?, la esperanza de cualquier función. De esta forma podremos calcular cualquier momento, el momento que, porque en todo momento nos pidan, tanto momentos centrales, que son con respecto al origen, como momentos con respecto a la media. Por último, y ya para terminar este vídeo, ¿vale?, vamos a calcular también la función generatriz de momentos, una función que es muy interesante porque con ella se pueden calcular los momentos más importantes, el momento de orden 1, el momento de orden 2, todos los momentos que nosotros queramos. Entonces, bueno, dicha función generatriz de momentos, ¿vale?, que en algún momento nos la podrían preguntar, se hace simplemente haciendo una esperanza. Nosotros, para calcular dicha función, ¿vale?, esa función la podemos llamar phi sub x de t, indicando que es la función generatriz de momentos de la x, y esa función veremos que depende del parámetro t, simplemente se hace haciendo la esperanza de elevado a t multiplicado por la variable x. Y como antes hemos dicho, una esperanza es simplemente hacer la integral desde menos infinito hasta más infinito de la función que tenemos dentro de la que le estamos calculando la esperanza, que sería elevado a t multiplicado por x por la función de densidad. Bueno, se hace esa integral, se evalúa, en este caso, en nuestro caso, la función de densidad sería 1 medio de x, el intervalo donde deberíamos de trabajar sería de 0 a 2, y al final, pues cuando tengamos construida dicha función generatriz de momentos, esa función nos servirá para hallar los momentos más importantes. Si, por ejemplo, nosotros queremos hacer el momento de orden 1 con respecto al origen, es decir, queremos calcular la esperanza de x, lo único que haremos será hacer la derivada de la función generatriz de momentos con respecto a t y luego simplemente a la t darle elevado a 0. Que nosotros queremos calcular la esperanza de x cuadrado, bueno, pues lo que haremos será hacer la derivada segunda de la función generatriz de momentos con respecto al tiempo a t dos veces, y a la t simplemente le daremos valor 0. Y de esta forma podemos calcular pues los diferentes momentos. Bueno, pues esto ha sido lo más interesante desde mi punto de vista que debemos de saber con respecto a las variables aleatorias continuas. Y bueno, en un próximo vídeo pues, grabaremos, ¿vale?, los modelos más importantes que se dan en las variables aleatorias continuas, como puede ser el caso de la variable uniforme, la exponencial o la normal. Muchas gracias y un saludo.